Elsie, qué bueno tenerte aquí. A ustedes, bienvenidos a Las Maticas. Hoy estamos con Elsie, una persona maravillosa que es jardinera, colega jardinera, y además tiene una historia muy interesante de transformación, y nos va a contar por qué le llamamos historia de transformación y por qué el programa de hoy se llama Las plantas supervivientes, y vamos a hablar de las bromelias. Como lo dijo mi compañera Clara, estoy muy contenta de estar aquí, de estarlos acompañando en este programa. Hago parte de la transformación del antiguo botadero de basuras de la ciudad de Medellín. Soy una mujer resiliente y en este momento tenemos un invernadero en el antiguo botadero de basuras de la ciudad de Medellín. Hoy un jardín abierto para toda la ciudad y para el mundo entero. Allá tenemos un invernadero donde cultivamos bromelias, muchas bromelias, las cuales son unas compañeras de nosotras. Por acá están. Son hermosas, estas hermosas bromelias las hemos cultivado allá en el antiguo botadero de basuras, que hoy le estamos haciendo una transformación. Esa transformación la estamos haciendo a través de un proceso que se llama fitorremediación y biorremediación, y desde este momento nosotras hemos venido haciendo el empoderamiento de poner hermoso este lugar para ayudar también para que Moravia y su antiguo botadero de basura sea un pulmón para la ciudad. Esa historia es maravillosa y las plantas han hecho posible que ustedes se concentren en una historia de vida, en germinar, en brotar vida de donde antes era un botadero de basura, y eso es una historia muy maravillosa. Por eso hoy las protagonistas son las plantas supervivientes, que son las bromelias. Las bromelias son familiares de la piña. La piña es una bromeliácea de la misma familia que estas. Por acá puse a retoñar un cogollito de piña. Miren que ustedes también lo podrían hacer en casa y tener una planta de piña. Entonces, con Elsie vamos a aprender cómo cuidar las bromelias. Porque muchas veces tenemos bromelias y empezamos a ver que botan hijitos, ¿cierto? Entonces yo quiero, Elsie, que desde cero nos compartas acá para que todos aprendamos cómo cuidar bien las bromelias, cómo las podemos tener bien en casa. Si yo tengo, muchas veces sucede que, bueno, adquiero una bromelia, me la regalan, la tengo por mucho tiempo, muy hermosa, y luego empiezo a ver que tiene el hijito y tal vez que se marchite la flor. Entonces dime, a partir de ese momento, ¿qué podemos hacer con una bromelia para que continúe la vida útil de esa planta y el nuevo hijo tenga también una vida muy, muy provechosa? Bueno, Clarita, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para cultivar las bromelias es separar el extracto en el cual la sembramos principalmente debe ser procesado. Este extracto lo sacamos ¿de qué? De las cáscaras de coco. Se llama chip de coco. Por eso, miren acá, les estoy mostrando, son de cáscaras de coco. También puede ser palo podrido o también puede ser chip de pinopátula, del más menudito, para sembrarlas a ellas. Este chip de coco, ¿qué hacemos? Lo vamos a remojar 3 días. En agua lo echamos y luego de que lo remojemos 3 días, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a botar el agua el primer día, el segundo día, el tercer día. Ajá. Después de estar esto limpio y que le haya salido toda, porque esto larga un agua roja. Ajá. Entonces esto se bota durante 3 días, a los 3 días ya queda desinfectado, queda organizado, ya listo para sembrar las bromelias. Listo, entonces este ya pasó por el proceso, ya tenemos listo este sustrato de chip de coco para sembrar. En las bromelias se usa un sustrato muy absorbente, que sea drenaje, no se usa tierra. Eso sucede, si yo siembro bromelias como estas en tierra, la planta se me puede podrir, porque estas son plantas supervivientes de terrenos o de ambientes donde no tienen demasiada humedad en su raíz. De hecho, esta es una familiar de la bromelia, se llama Tillandsia.
y se pega en las cortezas de los árboles. Ellas no necesitan estar sembradas en tierra, ellas captan los nutrientes del aire. Entonces, por eso es que en la casa no las tenemos sembradas en tierra, sino que las tenemos sembradas en material o en sustrato de mucho drenaje. Entonces vamos a sembrar hoy una bromelia, el hijo de esta bromelia, está por acá, y la vamos a sembrar en sustrato apto para ellas, que es el capacho de coco o el chip de coco. Sí. Listo. Entonces vamos a hacer el proceso, pásame la bromelia. ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado la vamos a sacar. Miren que ya está. La vamos a sacar. Luego de que la saquemos, la vamos a acostar también con mucho cuidado. Bueno, y aquí en este... Voy a quitar esto porque es que no quiero que se tape con la cámara lo que estás haciendo, que es muy importante esa separación. Entonces, Listo, ¿qué vamos a hacer? Acá. Sacamos un poco lo que es el sustrato y cómo cogemos, metemos la mano acá, luego de meter la mano acá, la tomamos con mucha fuerza, muy sostenida, muy firme y la bajamos un poco hacia abajo, la jalamos durito para que el hijo no se vaya a dañar. Mira cómo arrancó de fácil, míralo acá, míralo. Lo importante es que nosotros separemos el hijo de la madre de una manera que la raíz o el tallo, perdón, no se vaya a macerar, no se vaya a estripar, sino que nos salga completo e idealmente nos alcance a salir con un tallo propenso a enraizar. Acá vemos que este tallo está sano porque no nos salió partido de una manera que nos eche, digamos, como una especie de humedad, sino que acá es como si hubiéramos partido un tallo seco, nos queda el hijito con un tallito completo, el que a partir de acá va a empezar a enraizar. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo lo debemos sembrar? Por ejemplo, estas son muy enraizadoras. Acá salió ya con unas pocas raicecitas que tiene el tallo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos enraizador de pronto clarita, le podemos echar acá o si no, simplemente hacemos esto, limpiamos acá. La saliva, ¿para qué? Para curar. Ayuda a curar. Exacto. Otra de las cosas que podemos usar para enraizar es penca de sábila. El cristal del penca de sábila se unta sobre esta parte, que es donde está el corte que hicimos. Cada corte que hacemos en una planta es una herida. Entonces, nosotros debemos pasar por un proceso de cicatrización y utilizamos una penca de sábila o tú lo hiciste con saliva, que es muy bueno saber esas técnicas a la mano. Técnicas y ya después ancestrales, además que él sí es una mujer que nos transmite sabiduría ancestral en la jardinería. Ella viene de una comunidad del Chocó y nos comparte todo esto en la ciudad. Entonces, listo, una vez aplicada esa técnica, la que tengamos a la mano, también se le puede aplicar lo que usamos para las heridas, isodine, se puede usar también para curar las plantas cuando las separamos o cuando las vamos a trasplantar y para ponerlas a enraizar. Listo, entonces, ¿en qué la debo sembrar? ¿En qué recipiente? ¿Cómo debe ser? El recipiente, cualquiera de estos recipientes, por ejemplo, aquí tenemos 2 materos en un matero. Esta planta madre la podemos volver a colocar de la misma manera, echarle el sustrato, apretarla porque debe de quedar un poco apretada. Para firmeza. Para firmeza. Ajá. Y ya ella sigue su proceso normal. Listo, ahorita con esta miramos cómo es el cuidado de una bromelia que ya está florecida y es madre. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar el hijo. Listo. Ya tenemos un hijo, vamos a echar acá, por ejemplo, lo que es el chip de coco. Vamos a sembrar. Como pasó por un proceso de humectación, que él sí nos contó que 3 días estuvo en agua, le botamos el agua para que salieran ahí el exceso, pues tal vez de impurezas. Entonces es un chip que está, o un sustrato que está hidratado o viene de un proceso de hidratación. ¿Hasta qué punto debo subirle ese sustrato? ¿Hasta qué punto de...? Hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí, que no vaya a quedar muy hundido el Exacto, hijo, entonces, o sea, hasta el límite de más o menos hasta aquí. Listo. Hasta aquí. Y que el tallo no quede demasiado hundido, sino
permíteme, Elsie, que tape la parte hasta donde nosotros vemos que hay como un nivel donde estaba antes el sustrato cuando estaba con la mamá, ¿cierto? Entonces hasta aquí mismo, porque si empezamos a tapar de acá para arriba se nos puede podrir. Perfecto. Entonces vamos a proceder a sembrarlo. Todavía nos falta un poco de sustrato, pero ya lo es vamos bueno a hacer. usar el sustrato que esté más menudito. Sí. Por ejemplo, estos pedazos son muy, muy gruesos para este que es tan tierno, entonces para este hijito que es tan pequeño, entonces cogemos el que esté más triturado. Vamos a seguir acomodando acá este hijito, vamos a hacer un corte y volvemos enseguida con Elsie y la germinación o la cultivación de plantas resistentes. Estamos acá con Elsie, acabamos de trasplantar este hijo de esta mamá. Nos enseñó cómo partirlo, sembrarlo en un sustrato, retenedor de agua, que es la fibra de coco o el chip de coco. Ahora, Elsie, si ya lo tenemos acá, ¿qué tengo que hacer yo para que mi hijito crezca sano y fuerte? ¿Dónde lo ubico? ¿Cada cuánto lo riego? Bueno. ¿Cómo es el cuidado? Bueno, el cuidado del hijito es prácticamente igual que las plantas madres. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque él también va a necesitar agua, va a necesitar su tiempo para crecer y va a necesitar estar un poco quieto. Ok. Tenemos que tenerlo quietecito, donde no lo vamos a mover para ningún lado, ya lo sembramos, lo vamos a regar de esta manera, por ejemplo, en casa, echarle agüita al sustrato que se mantenga húmedo y también echarle agüita al hijito. Tener mucho cuidado en toda la planta, en todo su cuerpo. ¿Cada cuánto lo Cada riego? 4 o 5 días. No es necesidad de estarlo regando todos los días, porque las bromelias, ellas guardan agua. Listo. Ya enseguida le mostramos dónde guardan el agua. Este está muy bebé y pues no me da para mostrarles, pero enseguida ya les vamos a mostrar y este es el proceso que hay que tener para conservar estos hijos. Listo, entonces riego una vez por semana, ¿listo? Mostremos de una vez acá, en esta que fue la mamá, o que es la mamá, ¿dónde es que guardan el agua ellas? Las bromelias guardan el agua acá, en todas estas hojas, por eso hay que regarlas, nosotras las regamos cada 4 días. O sea, como 1 o 2 veces por semana. O Voy a una mostrar o 2 veces acá, por semana. a ver si sale agua, vea, miren. ella ¿cierto? sale agua porque es que ellas guardan agua. En cada una de esas copitas, ellas retienen agua. Y lo más bonito es que a veces esas copitas son piscinitas naturales para otros insectos, por ejemplo, que pueden divertirse o reproducirse ahí. Por Listo. eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en casa y cada 15 días o cada mes cogerlas y cambiarles esta agua. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer así. Tomamos la bromelia, la volteamos y tenemos cuidado que salga toda el agua y todo lo que tenga por dentro, la limpiamos, la lavamos, la organizamos y volvemos y la colocamos en el sitio y cada 15 días le echamos abono. Listo, entonces el agua se la sacamos cada 15 días. ¿Por qué? Porque como son plantas que tenemos dentro de la casa, a veces no hay muy buena o demasiado intercambio de aire directo, entonces tenemos que ayudarle a que la planta evapore algún exceso de agua donde se pueden proliferar algunos microorganismos que pueden volverse plaga para la planta. En el exterior, en el bosque, nadie hace eso porque ellas se regulan de una manera perfecta y el bosque tiene su sistema también de absorción y de evaporación de agua perfecto. Entonces, si yo le cambio el agua en la casa cada 15 días, para agregarle nueva agua, ¿dónde se la debo echar? Bueno. ¿En todo el centro donde está la flor o en las copitas de las hojas del lado? Yo tengo entendido que es alrededor porque en el centro se me puede podrir más fácil la flor. ¿Tú me corriges? Bueno, ¿Cómo sí. lo hacen ustedes? Nosotras lo hacemos de una manera muy, muy fácil, porque nosotros tenemos los riegos que son aspersores ¿Automáticos? automáticos,
que casualmente utilizamos luz solar y también reutilizamos el agua lluvia. Ok, perfecto. También les quiero dar una recomendación que cuando se vaya a regar la planta el día anterior, deben de poner el agua, recogerla de la llave y colocarla en una vasija, en un balde o en algo así. Colocarla y dejarla para que el otro día, reposando, para que al otro día las puedan regar. ¿Por qué? Porque eso tiene cloro, el agua de la llave llega con muchísimo cloro y entonces ¿qué va a pasar? Se nos van a quemar las plantas con el agua de la llave. Por eso es muy importante también que en nuestras casas hagamos cosecha de agua lluvia. Si tenemos un lugar donde podemos poner un recipiente e ir recolectando agua lluvia, eso nos va a ayudar para muchos motivos, inclusive para hacer el riego de las plantas con un agua menos clorada. Listo, entonces como regamos esta que ya es la mamá, echémosle agua que como le cambiamos, entonces le vamos a echar. Como le sacamos el agüita, no es sino echarle el agua por toda la planta, tratar de que ella llene, no importa que se le moje la flor, no importa que se moje la planta, que se moje el sustrato, sino que lo que sí tenemos que tener cuidado es que tenga el agua limpia y que esté siempre, tengamos cuidado de estarles cambiando el agüita. Listo. Y que el sustrato, o sea, que quede esté bien, húmedo. a ver si podemos acá mirar, que quede la piscinita bien llena, Sí. pero no le volvemos a echar hasta que ella solita se baje el nivel o hasta que le hagamos el cambio, ¿cierto? Porque tampoco hay que excederla de humedad. Entonces esta, ideal ponerla en un lugar muy bien aireado, puede ser dentro de casa, pero con muy buena aireación. Y buena luz. Y muy buena luz. Son plantas de interior, pero no quiere decir que no necesiten sol. Pueden aprovechar el sol indirecto que entra a la casa. Por eso en el bosque ellas están en la sombra y absorben la luz que les llega a través de la sombrita de los árboles, pero la aprovechan muy bien. Listo, entonces ya tenemos esta, así la vamos a cuidar, así vamos a cuidar el hijo. Y ahora a mí me gustaría saber o mostrarles, una bromelia tiene un proceso, como todas las plantas. Ella empieza a echar la flor, miremos acá, así esta es una flor apenas empezando a salir, pero luego al ya empezar a madurar o a crecer más esa flor, sale una espiga totalmente pues formada como esta y abre. Estas son las hojas que hacen, hagamos de cuenta, el empaque de la flor. La flor es realmente esta que está acá, es una inflorescencia, o sea, compuesta por varias florecitas, cada una de esas saca un pétalo. Esta es una flor ya madura, de hecho miren que la planta ya empieza a verse un poquito marchita, pero quería mostrarles el proceso. En este punto, la planta todavía no ha muerto, la bromelia está ya madura. ¿Y qué podemos hacer cuando ya la flor empieza a ponerse, digamos que más marchita, se empieza a poner más sequitas las hojas y la queremos tener como decorativa? Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? ¿Cómo puedo seguir conservando la planta y ayudarle pues como en su proceso? Porque son plantas que tenemos en casa, están domesticadas y entonces queremos, digamos que, acompañar ese proceso de ellas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya llevamos un proceso que fue sacarle el hijo madre a la planta. Ajá. Como podemos mirar, esta no tiene hijos, pero ya se nos va a convertir en una planta madre. ¿Por qué razón? Porque ya la flor cumplió su ciclo. En solo una planta madre ya dio hijos, ya tiene la flor madura y ya va a empezar a marchitarse la flor. Exacto, entonces ya cumplió el ciclo, ya la flor está feíta, la vamos a cortar. Tenemos una tijera, vamos a hacer esto en casa, vamos a cortarla. Con despacio para que puedan mirarla. De todo el centro cortamos la espiga donde está la flor. Cortamos acá la espiga donde está la flor. Ajá. ¿Qué hacemos? Ya esta flor nos sirve, pero nos queda la planta madre. Esta florecita la podemos echar en el compostaje o en el mismo espacio donde tengamos, digamos, una descomposición de materia orgánica. Y ¿ahora qué hacemos con esta? Ahora, ¿qué hacemos con esta? Esta también nos sirve para planta madre porque ya por aquí ella va a empezar a salirle los hijos.
esta sería otra planta madre con otro proceso diferente, Ajá. porque cuando se vuelven las flores así no podemos botar la planta, que No es es lo que que la planta tenemos se que muera. utilizarla, Ajá. porque muchas personas la compran y la botan. Se me Ok. murió la flor, se murió la planta. No, nosotras no vendemos flores. Nosotras lo que comercializamos y tenemos y queremos es la planta. Listo. La planta. Entonces yo veo acá y quiero que les mostremos qué sucede. Cuando una planta ya le cortamos la flor marchita, la planta va a seguir viviendo, pero para ayudarle, aquí vemos un ejemplo de un corte cerca de la base y empieza a brotar más hijitos. Eso es lo que haríamos en Esa este es la caso. tercera forma. Ok, listo. Entonces esta es la que dejamos así y empezaría a botar hijitos, como esta, simplemente cortándole la flor. ¿Y en qué momento hago yo este corte que queda como así mochito en la base y veo que empieza a echar otros hijitos? Acá hay uno muy crecido. Cuando la planta ya está muy deteriorada. Sí. Esta, por ejemplo. Por ejemplo, esta, aquí tenemos esta, que ya tiene las hojas un poco marchitas, que ya tiene la flor ya también marchita, y que podemos empezar a hacer esta es la tercera forma de nosotros mantener las plantas, mantener las bromelias, para que no botarlas, que no se nos mueran, sino Ajá. que tenemos diferentes formas de utilizarlas para tener esa planta madre. Entonces, no necesitamos... Para concluir, debemos retirarle los hijos No. y hacer el trasplante como hicimos con ella. Exacto, Listo. perfecto. Retirarle los hijos y hacer el trasplante como hicimos con esta. Bueno, Acá no vamos a alcanzar a hacer el corte, pero mostrémosles entonces acá cómo quedaría el proceso. Se le retira el hijo, luego se le retiran las hojas que están muy marchitas de alrededor, como lo está haciendo Elsie. Y finalmente cortamos la flor. para que se nos haga más fácil. Tenemos que terminar. Sí, ya. Mira qué tan fácil. Ajá, cortamos todo, digamos que el follaje de esa flor madre. Siempre teniendo cuidado de no ir a tocar los... Listo, muy bien. Entonces a partir de esta va a empezar a brotar más hijos, como vemos acá, que este es uno pequeñito, ¿cierto? Listo. Y cuando estos estén más crecidos puedo separarlos y trasplantarlos a otra maceta. Bueno, hoy la clase fue con Elsie de Moravia, con un proceso muy lindo de resistencia, de supervivencia y de transformación. Y estuvimos acompañadas de las bromelias, que son plantas que además nos enseñan a esa adaptación y a esa conservación durante el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Las Maticas. Chao.